días a todos los presentes. Soy el coronel Vigil Sabino. En el día de hoy me toca hablar sobre el mal uso de la palabra narcotráfico. Tenemos como palabras clave el narcotráfico, las drogas ilícitas, el tráfico y los narcóticos. Como introducción tenemos que cuando uno escucha la palabra narcotráfico, la relaciona con todo tipo de drogas, ya sean las legales, las ilegales, incluyendo los psicotrópicos y los estupefacientes, es decir, todas las variedades de drogas que existen en el mundo. Ahora, cabe mencionar que esta palabra también arropa el lavado de dinero y la legitimación de capitales. Y es curioso cuando uno por Google consigue 6.730.000 resultados sobre la palabra narcotráfico, pero en su mayoría la definen como comercio o tráfico ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. Voy a mencionar varios conceptos que aparecen en la web. Tenemos que el narcotráfico es un comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercado, potencialmente dañinos para la salud, conocido comúnmente como droga. En este concepto mencionan los estupefacientes, pero no mencionan los psicotrópicos. Hoy en día también definen el narcotráfico como la actividad ilícita de producir, transportar, vender drogas ilícitas o la sustancia que se utiliza para producirla. Wikipedia define el tráfico de drogas, coloquialmente el narcotráfico, que es el comercio de drogas ilegales, adictivas, principalmente la cocaína. Wikipedia, como podemos ver, menciona o hace más énfasis en un solo tipo de droga como es la cocaína. Otro concepto del narcotráfico tenemos que es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. Ahora, en el marco de las observaciones anteriores, tenemos que todos estos conceptos, encontrar la web, definen el narcotráfico para referirse a todas las drogas y en especial a la de mayor consumo, como es el caso de la cocaína. En el desarrollo del trabajo vamos a hablar sobre la estructura morfológica de la palabra narcotráfico. Así que tenemos que cuando estudiamos los componentes de la palabra narcotráfico, es decir, su raíz, su base, su lesema, es decir, su estructura morfológica, nos damos cuenta que su significado es distinto y se contradice con muchos conceptos que encontramos en la web. Voy a mencionar la estructura morfológica de la palabra narcotráfico para que se pueda entender. La palabra narcotráfico está compuesta por dos lesemas, que son el narco y el tráfico. Es una palabra yuxtapuesta. Si estudiamos cada lesema, tenemos que narco se refiere a narcótico. Según la Real Academia Española, narcótico procede de un vocablo griego que significa adormecedor. Un narcótico es una sustancia que provoca sopor o sueño, relajación muscular y un embotamiento de la sensibilidad. Ejemplo de ello es el opio, la morfina, la heroína, la codeína. Es importante mencionar que la cocaína y la marihuana no son narcóticos. Ahora, otro concepto que tenemos el tráfico, que según el RAE, es un concepto que tiene su origen en el vocablo italiano y se refiere al tránsito, desplazamiento de los medios de transporte, seres humanos o objetos por algún tipo de camino o vía. Ahora bien, si unimos estos dos lesemas, tenemos que es una palabra yuxtapuesta. Por estos dos lesemas, como es el narco y el tráfico, tenemos textualmente la siguiente traducción: tráfico de narcóticos, en pocas palabras, narcotráfico. Pero cabe una pregunta, ¿de dónde nació mencionada palabra compuesta? Bueno, nos tenemos que trasladar al siglo XIX en el continente europeo, especialmente en Inglaterra, por la llegada del opio de la India y de la China. Tenemos que la lucha, o vamos a hablar sobre la lucha del tráfico ilícito del opio, es decir, la guerra del opio. El consumo de drogas y todos sus delitos con eso no es algo nuevo. Ya en el continente europeo, en el siglo XIX, especialmente en Inglaterra, empezó el tráfico ilícito de drogas por la llegada del opio de la India y de la China. En Francia, procedente de las colonias del norte de África. El opio fue comercializado en China por una compañía británica de las Indias Orientales. Ante esto, las autoridades chinas buscaron poner fin a este comercio con tan perjudicial, desencadenando la guerra del opio para China. Dichas guerras fueron uno de los sucesos más dramáticos de su historia. Debido a la riqueza que alcanzó el Estado británico, los traficantes tuvieron total garantía y apoyo. En el continente europeo, el opio no contenía altos aranceles, facilitando la venta para la población con el fin de recibir jugosa ganancia. La aristocracia inglesa encargó de difundir la idea que su consumo de cantidades moderadas no generaban daño a la salud, por el contrario, ayudaba a sobrellevar los sufrimientos de la vida cotidiana. Eso fue lo que en sí quisieron dar a entender.
Ahora, el centro de producción de heroína, con un derivado del opio proveniente de la frontera Birmania, Laos y Tailandia, zona escasa de presencia de autoridades de cualquier territorio, esta fue llamada el Triángulo de Oro. Más o menos, en resumen, eso es lo que podemos hablar de la guerra del opio. Ahora bien, en la actualidad el consumo de drogas es un mal reconocido y socialmente condenado en el mundo. Claro está que la catalogación de las drogas pueden cambiar de un país a otro. En varias partes del mundo hay una verdadera epidemia de drogadicción. El mercado de la droga maneja entre 10.000 y 13.000 millones de dólares al año, beneficiando a los grupos de crimen organizado y de ahí una larga lista de políticos, militares, empresarios, microtraficantes y campesinos. Es necesario aclarar que el narcotráfico en su expresión actual tuvo que pasar por varias etapas para llegar a lo que hoy es el día. La importancia de este artículo, para muchos, la fuente principal de la inseguridad son las drogas. En una encuesta del 2010, el 31,6% de las respuestas indicaban que los problemas principales de la población eran las drogas y el narcotráfico, y 71,8% dijo que el problema mayor de los barrios en los que vive es el consumo de drogas. Esto es de acuerdo al PNUD 2010. Ahora, tenemos como conclusión, y ya para concluir, se puede decir que etimológicamente la palabra narcotráfico está mal empleada, como se explicó, significa tráfico de narcóticos, es decir, las drogas como el opio, morfina, heroína y algunos medicamentos son narcóticos. Por ejemplo, cuando hablamos de cocaína y marihuana, estas dos drogas no deberían tener ningún tipo de relación con el narcotráfico, porque etimológicamente las dos mencionadas drogas no son narcóticos. Es decir, la cocaína y la marihuana no son narcóticos. Ahora bien, hoy en día la palabra narcotráfico ha ido siendo aceptada y se emplea para todas las drogas y todo su delito con eso, aunque lo correcto es usar la palabra tráfico ilícito de drogas, abarcando todas las drogas ilícitas, pero pareciera que es más cómodo o práctico utilizar el narcotráfico. Sabemos que esa palabra tiene su origen en la guerra del opio del siglo XIX, porque claro, había la guerra del opio, es decir, la guerra de los narcóticos, y de ahí viene la palabra narcotráfico, tráfico de narcóticos. Ahora, es tan así que uno de los lesemas de la palabra, como lo es el narco, se emplea en muchos discursos. La cantidad de palabras compuestas de narco en el discurso, donde aumenta también el número de las variantes morfológicas y semánticas. En el plano morfológico, narco aparece o bien como una unidad léxica independiente. También los siguientes ejemplos: tenemos narcocultura, narcoorganización, narcopolítica, narcoestado, narcorepública, narcooperación, narcotráfico, narcoavión, narcovuelo, narcodólares, narcodinero, narcoescándalo, narcoguerrilla y narcoterrorismo.